Voy a pedir que abran sus Biblias en el Salmo 86. Voy a leer los versículos 1 al 12. Repito, ahí tiene la cita, ¿no? Salmo 86, versos 1 al 12. David es el que hace esta oración y dice: inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Bendito Señor, en esta hermosa oración podemos ver un corazón que palpita y que te busca sinceramente. Permite que hagamos nuestra esta oración y el deseo de este hombre que escribió hace tantos siglos atrás. Háblanos, por favor, a través de tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El anhelo de aprender. Lo que motivó esta serie que estoy titulando La necesidad de educación en la iglesia arrancó de aclarar algo que escuché y que realmente me sorprendió, no solamente por lo que se dice desde el púlpito, sino también por los elogios y la aprobación de el pueblo que escucha estas cosas, barbaridades, y no se alzan voces de protesta. Un predicador que, basado en Jueces capítulo 2, comparó la gracia de Dios con la prostitución. Cuando yo escuché lo que esta persona declaró que es una blasfemia, me sorprendió francamente cómo la gente expresó su gratitud a lo que este hombre decía, y eso expuso, a mi criterio, la falta de educación teológica que está atravesando la iglesia contemporánea. Hemos observado cómo en los días de Oseas, Dios indicó que el pueblo suyo fue destruido por falta de conocimiento.
Hemos visto la vez anterior cómo Pablo advierte de falsos maestros que ingresan en la iglesia para derribar el trabajo que costó sacrificio. No solamente el sacrificio de Cristo, sino el trabajo abnegado del apóstol Pablo y aquellos que asignaba para poder cuidar la iglesia del Señor. Pablo le dice a Timoteo que la iglesia, no Pablo o Timoteo, son la columna y baluarte de la verdad. Tenemos nosotros como iglesia la responsabilidad de velar por la verdad y protegerla de la invasión de blasfemias semejantes como la que dijo con mucho orgullo el predicador que mencioné al principio de esta serie. Dijo un poeta trágico del siglo V antes del nacimiento de Jesucristo, llamado Sófocles: noble cosa es, aún para un anciano, el aprender. Sófocles no era un cristiano, ni siquiera era un judío, era un gentil, un griego que, con su percepción de las cosas, tenía una apreciación por la educación. Parece mentira que hoy en la iglesia no haya personas que declaren o afirmen semejante frase que es excelente. A esto podríamos sumar las palabras de otro que no es cristiano, un hombre que probablemente sea familiar, Confucio. Y este hombre dijo: aprender sin reflexionar es malgastar la energía. Yo no sé hoy día cómo en la iglesia a veces recibimos lecciones de hombres que no son de la iglesia, y hombres que supuestamente son de la iglesia, lo que están haciendo es enseñando verdaderas barbaridades, y el pueblo dice amén a esas cosas. Yo, honestamente, no lo puedo entender qué es lo que nos está pasando en la actualidad. Hay mucho aprendizaje en la actualidad, pero sin una seria y esmerada reflexión de lo que estamos aprendiendo, de los que hablan adelante y de los que están abajo escuchando a los que imparten la enseñanza. David, si usted ve ahí en el versículo 11, dice en su oración: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Ahí en esa declaración vemos el anhelo de aprender, un hombre con el deseo profundo de ser instruido por la palabra de Dios. Y lo que me llama la atención es que David, que es un ejemplo, y ojo, no porque haya sido un hombre perfecto, porque tenía sus cosas, pero era un hombre que no solamente tenía el deseo profundo de aprender de Dios la palabra del Señor, sino que era un hombre también dispuesto a meditar, a meterse dentro de lo que el Señor tenía para enseñar, reflexionar en las cosas de Dios. Más adelante, en el capítulo 119 de los Salmos, que por cierto es el salmo más largo que tenemos y el capítulo más largo de la Biblia, dice en ese salmo que está enfocado prácticamente en lo que es la ley, lo que es la palabra de Dios. Y dice en el verso 15: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Luego en el verso 48 dice: alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Es tremendo como David abre su corazón y nos muestra la pasión que tenía, el respeto que tiene por la palabra de Dios. No solamente es instruido por ella, sino que se sienta a dar vuelta al asunto, a meditar, a reflexionar, a meterse dentro del sabio consejo. Y dice que lo ama ese consejo, reflexiona en él, se empapa de él. Meditar significa considerar con atención y con absoluta determinación lo que se aprende,
para que eso que nosotros estamos estudiando lo lleguemos a comprender en una forma plena, cabal, y formarnos una opinión sobre el tema en cuestión que estamos estudiando o del cual estamos siendo enseñados por el Señor, y de esa manera asumir una conducta moral que sea acorde a eso que nos enseña Dios. Que nuestra acción, nuestra vivencia haga eco de esa instrucción divina. El anhelo de aprender. Ahora, ¿qué quiere decir anhelo? Cuando uso esa palabra, ¿qué entendemos por el concepto? Bueno, anhelo es ese deseo intenso que nos quema, esa vehemencia, esa ansia que tenemos dentro nuestro a veces en la Biblia se habla de la sed o el hambre y lo cantamos en algunos de los himnos, ese deseo profundo de saber cada vez más, de no quedarme estancado con un conocimiento escueto, raquítico, pobre. Cuando escuchamos a una persona que compara la gracia de Dios con la prostitución, nos habla de una persona que por lo pronto no se sentó a estudiar quién es Dios, a considerar y reflexionar cuál es su carácter, sus cualidades, sus atributos, y luego no tener claro qué es el pecado. ¿Y cuál es el vínculo, la relación que hay entre la santidad de un Dios puro, de un Dios de toda gracia, con un pecado? Eso nos habla de personas que no reflexionan, que no estudian, pero se creen maestros. Y un pueblo ignorante que abraza la ignorancia y sucumben ante el error que se propaga en la actualidad. Este hombre ruega a Dios en oración, dobla sus rodillas, derrama su alma pidiéndole al Señor que le enseñe, y no solamente eso, pero medita en lo que aprende. Y la pregunta es, ¿y para qué? Bueno, en el verso 11, noten que dice este hombre, para que tema tu nombre, para que aprenda a honrarlo como corresponde, a tener mayor reverencia por ese Dios a quien adoro. Cuando las personas hablan de nuestro santo y poderoso Dios en los términos tan blasfemos como se escucha en la actualidad, nos habla de personas que no tienen este temor que tenía David. Y ni siquiera se preocupan en buscar conocer a Dios para adquirir ese temor reverente. Y es por eso que hablamos de una manera tan frívola, de una manera tan descomedida. Y entonces pasamos por alto la advertencia de las Escrituras que dicen que no hemos de tomar el nombre de Dios en vano. Y eso es lo que está sucediendo en la actualidad. Hermano querido, dime una cosa, ¿anhelas? Y piensa bien, porque a veces decimos amén a cualquier cosa que escuchamos, pero quiero que pienses delante de Dios, ¿anhelas igual que David el ser enseñados por la palabra de Dios? Porque una cosa es querer venir a la iglesia porque, bueno, qué sé yo, me gusta lo que hablan ahí. Pero la otra es tener esa actitud que tenía David, esa pasión por meterme, hundirme en las Escrituras, en el corazón de Dios que se revela a través de lo que Él ha inspirado. Tener amor por la palabra de Dios, no solamente para escucharla, sino para ser enseñado por ella y caminar de la manera o el criterio que nos trazan las Sagradas Escrituras. Hoy lo que yo veo es que anhelamos más ser enseñados por un personal cínico, un personal que es absolutamente incompetente para enseñar, porque una persona que no ha adquirido el calibre que puede otorgar las Escrituras, habiendo sido enseñado en lo que dice la Escritura y pretender enseñar a otros, es una incoherencia gravísima. Y eso es lo que tenemos en la actualidad. Gente incompetente que no quieren ser enseñados por la palabra de Dios y por ende ellos
pretenden o quieren enseñar a otros. Como decía el apóstol Pablo a Timoteo, hombres que se creen entendidos en la ley, pero no saben ni lo que dicen ni lo que enseñan. Y eso es lo que estamos viendo en la actualidad. ¿Cuál es el contexto de este salmo? Y acá vamos a hacer un trabajo de desglose, vamos a desarmar el salmo de tal manera que nos metamos dentro del corazón de David y podamos extraer cuáles son las lecciones, no solamente de la experiencia de David, sino que por extensión podamos ver, porque en definitiva estamos convencidos que Dios fue el que movió a este hombre a escribir estas cosas, porque él podría haber tenido la oración y no haber escrito nada. Simplemente un asunto personal entre él y Dios. Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu de revelación, movió, no sé cómo, a David para escribir esta oración. Y de esa manera convertirse hoy en una guía espiritual para nosotros. Para que podamos ser enseñados y motivados a orar como David y a tener el anhelo a ser enseñados como el mismo David. ¿Cuál es el contexto? David en esta oración lo que está haciendo es manifestando un estado profundo de angustia. Noten que en el versículo 1, y síganme con la Biblia porque si no todo lo que vamos a exponer no tiene sentido. En la Biblia se nos dicen estas cosas, no se lo digo yo. Yo simplemente hago eco de lo que nos dice el texto. En el verso 1 dice este hombre, estoy afligido y menesteroso. Eso nos ayuda, nos da el perfil de qué está pasando con David. Un hombre afligido y menesteroso. La palabra esa quiere decir necesitado. Cuidado, no cometamos el error de aplicar el término como lo usamos hoy. Hoy, más o menos el término se utiliza usualmente como una persona que está con cierta carencia en lo económico. Decimos que esa es una persona menesterosa. Hablo en términos generales. Esa es la tendencia a cómo se usa el término. Pero nosotros sabemos que David no está pasando problemas económicos. Era un hombre que estaba bien parado. Acá lo que este hombre está indicando es que está pasando una profunda necesidad. A eso se refiere la palabra que traducen al español como menesteroso. Y lo que está tratando de mostrarnos es que tiene un profundo dolor, una angustia, que se trata de un asunto no de economía, sino del alma. Y lo sabemos porque dice en el verso 2, guarda mi alma. Verso 4, en la primera parte dice, alegra el alma de tu siervo. La segunda parte del verso 4 dice, a ti levanto mi alma. Y pega un salto al verso 3 en la segunda parte, dice, has librado mi alma de las profundidades del Seol. Es un problema del alma que está enfrentando David y es por eso que busca a su Dios, que es el único competente para poder tratar con el problema que produce angustia en este hombre. El estado del alma, hermano querido, es fundamental para la condición de cada persona. Donde hay un alma perturbada, nuestra vida va a ser una vida que se va a sentir desanimada, desinflada, una vida casi derrotista. Nosotros no tenemos un alma, nosotros somos un alma que tiene un cuerpo. A veces tenemos la tendencia de mirar esta idea con el concepto de que somos portadores del alma. Pero no, nosotros somos alma y tenemos un cuerpo. El alma, según podemos colegir de los versículos que tenemos acá en cuanto a la oración de David, podemos darnos cuenta que tu alma, mi alma y la alma de todas las personas es un alma vulnerable. Aunque hoy día, en fin, vivimos en una sociedad donde se empodera a la gente y pensamos o adquirimos la idea de que somos invencibles, que nada nos puede destruir, que si tenemos la actitud correcta, somos personas inconmovibles. Bueno, la Biblia dice que tu alma y la mía es un alma vulnerable. Versículo 2 dice, guarda mi alma.
Segundo, el alma experimenta emociones. Versículo 4 dice, alegra el alma de tu siervo. Número 3, el alma se desanima, todo el contexto del Salmo, verso 4, la segunda parte. Y número 4, el alma puede ser salvada, versículo 13. Tu alma no te la puedes salvar tú, no te la puedo salvar yo. Nada ni nadie puede salvarte tu alma, no solo de la angustia, sino de la perdición eterna. Solamente Dios en Cristo Jesús puede traer redención de esa alma. Y a menos que vengamos a los pies de Jesucristo, esa alma está destinada a condenación eterna. Es solamente en la sombra del Altísimo que encontramos el consuelo para nuestras almas. ¿Qué sucede con David? ¿Cuál es el problema con este hombre para que venga en oración con una aflicción del alma que es tremendo? Esta es una oración que, en fin, no sé, impresiona. Nos conmueve ver a este hombre derramar su alma delante de Dios. ¿Qué es lo que está pasando con este hombre que lo llevó al punto de sentirse con semejante carga y aflicción? El hombre lo dice en el versículo 14, saltamos un poco hacia adelante, otra vez esto es contexto, nos habla que está enfrentando la hostilidad de parte de gente soberbia y violenta que según el verso 14 dice buscan su vida. Estas personas, verso 14 dice que se levantaron contra David y número 2, conspiraron contra David. Es por eso que su alma se encuentra angustiada. Había individuos, no sabemos quiénes, pero personas que estaban deseando la ruina de David. Que en lugar de, ayudar a este hombre, de hacerle la vida más fácil, no sé, de ser verdaderos conciudadanos, lo que estaban era enfrascados en arruinarle la vida, quitarle la vida a David. Yo pensaba, pero ¿cómo aplicamos esto a nosotros? Porque quizás no estamos pasando las mismas situaciones que pasa David. Tal vez ustedes, no sé, a lo mejor sí, pero es muy probable que no estemos pasando la misma cosa que está pasando este hombre, que haya personas que quieran quitarte la vida. En algunos lugares del mundo esto es el caso, pero acá, a lo menos en Canadá, que yo sepa, no tenemos ese problema. A menos que se hayan vuelto con gente rara y entonces esté encarando alguna situación. Pero en líneas generales, el cuadro es diferente. Pero sin embargo, nuestra alma a veces sí entra en un estado de aflicción por otro tipo de problemas que nos afecta. Puede ser que que hayamos perdido algún ser querido y nos ha entristecido profundamente. Puede ser que estemos enfrentando alguna enfermedad diagnosticada que es de extrema gravedad. Puede ser a lo mejor que estemos pasando o atravesando, tratando de resolver traumas profundos que se han grabado en nuestra alma, en nuestra psiquis, y tratamos de resolverlos. A lo mejor estamos encarando problemas en nuestras relaciones interpersonales, en el hogar, en el trabajo, en la familia, una cantidad de cosas. A lo mejor estamos encarando algún tipo de sentimiento de soledad, de abandono, de aislamiento en este mundo donde vivimos todos apretados y sin embargo hay gente que se siente completamente sola y abandonada. En fin, hay una cantidad de cosas que pueden producirnos aflicción en el alma. Pero lo interesante es que podemos recurrir a alguien que se preocupa por nuestras almas y puede hacer algo al respecto. Y eso es lo que entendió David. Así que repito, es cierto, la situación esa que tenemos ahí es específica, por eso fue a orar este hombre, tal vez no se aplica a nosotros, pero sí encaramos otras situaciones que pueden llevarnos al punto de tener almas afligidas. Ahora, lo que me llama la atención, y esto es lo que aprecio de David, aunque no fue un hombre perfecto, pero hay cosas que realmente son dignas de elogiarse. A pesar de que su alma se encontraba en angustia y en aflicción, no se abandona a la desesperación y tener una actitud derrotista. Al contrario, es un hombre que en esa condición sale corriendo y apela directamente a Dios. Busca su ayuda, busca el socorro del Señor.
Ahora, ¿qué Dios es el que nosotros tenemos? ¿Cuál es el Dios de David que demanda en él tanta confianza? Y es el mismo Dios que tenemos nosotros. ¿Qué clase de Dios tenemos para que se preocupe así por nuestras almas? Bueno, versos 1 al 7, un Dios que escucha, un Dios que inclina su oído, un Dios que está siempre presente para escuchar el clamor, el ruego de aquellos que tanto lo necesitan. Dice verso 1, escúchame. Verso 6 dice, escucha. David está hablando directamente con su Dios porque sabe perfectamente que ese Dios a quien le está hablando y le está implorando lo está escuchando. Es un Dios de oídos abiertos, no como los dioses de los paganos que son mencionados ahí en el verso 8, que no sirven para nada. Gente que dobla sus rodillas, inclusive en la actualidad, a una estatua, a un pedazo de piedra o de madera, y gastan horas hablando con una cosa que no tiene ni personalidad ni facultad para poder escuchar y atender a mi aflicción. Mucha gente dobla sus rodillas a un palo. Sin embargo, este hombre, en lugar de hacer lo que el común de la gente hace, inclinaba sus rodillas a Dios porque estaba absolutamente convencido en este estado de aflicción que es un Dios que lo escucha y atiende su clamor. Y ese es el Dios del cual este hombre está totalmente convencido, que lo escucha. Y ese Dios es un Dios que guarda tu alma. Versículo 2. Este hombre dice, guarda mi alma. El alma puede estar, no sé, saturada de problemas, cercada de tribulaciones, no sabemos para dónde disparar, nos encontramos frente a amenazas que no sabemos cómo sortearlas. Bueno, Dios, este Dios, el Dios único y verdadero, el Dios de David, es un Dios que guarda tu alma de toda situación, de toda aflicción. Número 2, verso 2, en la segunda parte, un Dios que salva tu alma. Dios no la abandona allí en el lodo, tirada, sufriendo. Dios tiene el deseo de salvar, de rescatar tu alma. Número 3, un Dios de misericordia. Verso 3, un Dios que se compadece de tu alma. No se queda allí diciendo, veo a esta persona hablando conmigo, que se arregle como pueda. No, Señor, Él tiene sentimientos favorables hacia el dolor de esa persona que clama por su asistencia. Tiene compasión. Una persona que se para en un púlpito a decirle a las personas que la gracia de Dios es comparable a una prostituta, ¿me va a decir esa persona que tiene compasión por las almas de Cristo? Hágame el favor. Ese hombre no tiene compasión ni por su alma, ni por el alma de la audiencia. Un alma que está enseñando un Dios distinto al que se manifiesta en las Escrituras. Y el pueblo de hoy es un Dios que no tiene ni siquiera compasión por su propia alma. Viven despreocupados. Dios, en cambio, es un Dios que se compadece del alma de las personas. Número 4, un Dios que alegra el alma. Verso 4. Miren qué contraste. David viene con un alma afligida, pero reconoce que Dios es el único que puede cambiar su estado emocional. De una condición de aflicción, pasar a un alma que revienta de gozo para la gloria de Dios. Qué hermoso que es eso. Yo he experimentado en mi vida eso. Momentos en que he estado afligido y cuando vengo al Señor he derramado lágrimas y Dios ha cargado las baterías, ha llenado mi alma y ha cambiado la aflicción en alegría, en gozo, en adoración a Dios. Estoy seguro que muchos de ustedes, si no todos, han experimentado esa inyección celestial cuando lo necesitamos. Dios cambia la tristeza en alegría. Número 5, un Dios que perdona el pecado del alma, verso 5. Y no solamente perdona a David o trata con David,
sino que, como dice en el verso 5, lo es también para con todos los que le invocan. O sea que ahí estamos incluidos nosotros, tal vez no directamente, pero es por extensión. David lo que está reconociendo es que Dios es compasivo en cuanto al pecado se refiere, la situación del pecado, con cualquier persona, no solamente David, que se acerca con fe a ese Dios. Ojo con esto es importante porque podríamos caer en el asunto de ver a David, aunque siendo la víctima en esta oración, creer que David se está victimizando, pero me llama poderosamente la atención el balance que tiene este hombre. Porque si bien es cierto que está orando diciendo que hay personas que desean el mal, no se olvida que él mismo es responsable de pecado delante de Dios. No sé si está vinculado directamente a su relación con estos individuos, y no viene el caso. David no lo menciona y el contexto del Salmo tampoco lo hace, pero sí habla este hombre de cómo Dios se compadece de aquel que está en pecado. Otra vez, verso 5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para todos los que te invocan. Está hablando no perdonador de los que desean el mal mío, sino todos. David reconoce la realidad del pecado, no trata de mirarse como que los malos, yo soy el santo. Pablo decía, no hay justo ni siquiera uno. Uno de los problemas en la sociedad contemporánea es enseñar una antropología incorrecta, que el hombre por naturaleza es bueno, salvo cuando actúa mal. No, Señor, todos estamos bajo pecado, todos estamos en problemas con Dios. El hecho de que esté afligido porque situaciones adversas me están desanimando no significa que no tengo una responsabilidad en cuanto al pecado delante de Dios. Todos somos responsables. Y Dios atiende a la persona que reconoce su falta, su pecado. No el de los otros, sino el propio. Dios lo atiende. Quizás estemos pasando por problemas que agobian en estos momentos nuestras almas. Pero, hermano querido, el mayor de los agobios para el alma es el propio pecado. Cuando una persona llega a entender la magnitud y la gravedad del pecado en nosotros, las circunstancias que afligen nuestras almas empalidecen cuando caemos de rodillas ante esa realidad. El pecado nos agobia, es un peso enorme que nos dobla la espalda. Por eso el Señor decía que nos quitemos ese yugo y lo pongamos sobre Cristo, para que podamos al fin respirar, oxigenar el alma. Es cierto que las circunstancias adversas, si lo vemos en la oración, nos afligen, pero el pecado nos arruina la vida. Y es por eso que tenemos que venir a buscar el perdón de Dios en Cristo Jesús respecto a esos pecados. Un Dios que escucha. En segundo lugar, este hombre recurre a Dios porque es un Dios que es único. Versículos 8 al 10. Mira lo que dice en el verso 8 en su confesión. Dice, ninguno hay como tú. Lo que está diciendo este hombre es que Dios no tiene competencia. Nosotros hoy estamos mirando el mundial el sub-20, ¿no? En el fútbol. Ya terminó el mundial de fútbol, ahora tenemos el sub-20. Los chicos menores de 20 tienen un campeonato mundial. Y ahí se encuentran unos con otros. Los equipos tienen su competencia. Algunos quedan eliminados, aparecen sorpresas que, impactan a la opinión pública y estamos observando cómo van hacia recibir la Copa Mundial. Bueno, Dios no tiene contrincante. El único que se lleva la copa es Dios. No tiene competencia, no hay ningún Dios a quien podamos apelar que pueda desplazar a Dios a un costado, que pueda darnos cosas que solamente Dios puede dar. Dios es un Dios solo y único. Es la cosa más absurda recurrir, ya sea a hombres o a dioses inventados pensando que vamos a recibir beneficios de parte de Él. No, Señor, Dios es solo, es único. Y eso lo entendía perfectamente David. Noten que es único en naturaleza, versículo 8. Dice este hombre, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses.
No solamente es un Dios único en naturaleza, pero es único en obras. Versículo 8 en la segunda parte. Mira bien allí tu Biblia, ahí es donde, de ahí sacamos los detalles. Ni obra que, como dice este hombre, ni obras que igualen tus obras. Y no solamente eso, pero es único en gloria. Qué triste es ver personas que no aprecian la gloria de Dios. Dice en el verso 9, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Único en gloria, único en naturaleza, único en hechos, único en gloria. Y este hombre, entonces, fíjense qué interesante, en el verso 10, resume con una única afirmación. Dice este Señor, solo tú eres Dios, no hay otro. Hay gente que inventa religiones, qué sé yo, cosas como para poder llegar a algún ser superior que pueda tenderme una mano, y resulta que lo que hacemos es perder el tiempo. Solamente en el único Dios es que nosotros encontramos refugio. Así que, ¿qué tenemos ahí? Tenemos un Dios que escucha. Número 2, un Dios único. Y ahora acá es donde quiero que tomemos nota. Es un Dios que nos instruye, versículo 11 al 13. Un Dios que nos instruye. David no se queda simplemente con el hecho de saber que Dios es un Dios que escucha sus oraciones y que es un Dios extraordinario, grande, maravilloso, que son verdades teológicas, sino que ahora anhela ser instruido por ese Dios. El Dios a quien le hablo, el Dios maravilloso o glorioso, ahora quiero que sea mi maestro, que me siente y me dirija, me instruya, me corrija, me llene el alma de sus verdades. Noten que este hombre no se abandona a su estado de angustia o de aflicción. En medio de ese estado, este hombre sale corriendo para buscar, implora que Dios le enseñe. Y esto para mí es de vital importancia. ¿Saben por qué? Porque mi experiencia, en los años ministeriales he notado que muchas veces la gente cuando pasa por problemas tiene la mala costumbre o la tendencia de dejar de ir a la iglesia donde va a aprender la palabra de Dios. La aflicción lo lleva a un punto de desesperación que lo que hace es romper el vínculo con el Señor, dejando de congregarse. Necesito un tiempo para mí. Necesito reenfocarme. Y yo no sé por qué la gente piensa que para encontrarse o reencontrarse y enfocarse o ubicarse, o yo que sé qué cosa hacen, lo mejor es dejar la iglesia. Y digo yo una cosa, pero cuando usted deja la iglesia, ¿a qué se dedica? ¿A qué se mete en un cuarto a tomar Coca-Cola? ¿Se cree que eso le va a... o tomarse una botella de tequila? Algunos se dedican a idiotizarse con el alcohol o vaya a saber qué, para olvidarse de las penas, dicen algunos. ¿Y usted cree que eso le va a resolver los problemas? Si alguien está buscando su vida, como en el caso de David, ¿usted se cree que fumándose un porro le iba a espantar a estos señores como los mosquitos que le echa humo? ¿Pero qué tenemos en la cabeza? Esto es un hábito horrendo de gente que piensa que lo mejor que hay que hacer para resolver mis aflicciones o en la angustia del alma es dejar de congregarme o dejar de leer la Biblia. Hoy no tengo ganas de leer la Biblia, me siento tan triste que voy a dejar la Biblia. Y pasamos semanas sin consultar con Dios. O dejar la oración, conversar con el Dios que puede resolver el problema. O a lo menos puede darme el ánimo en medio del problema, porque a veces Dios nos permite pasar por la tribulación, pero por lo menos que Dios me ayude en medio de esa crisis. David no. David está en problemas, está en aflicción, pero lo que hace es, él no va a dejar de congregarse. Al contrario, dice, enséñame, Señor. No dice, sácame del problema. ¿Se dio cuenta? Señor, mueve a estos enemigos. Manda un rayo que los parta por el medio. Dice, Señor, enséñame. Quiero que me instruyas. ¿Cómo manejo este asunto? ¿Cómo voy sondeando tu voluntad, tu corazón, para poder lidiar con esta situación en mi vida? En medio de todo este asunto, ora, glorifica a Dios, pero también abre su corazón a la enseñanza de la palabra de Dios. Anhelo por ser enseñado.
Y en este punto es donde vemos el anhelo de David, no solo de ser oído cuando ora a Dios, sino y especialmente ser instruido. Versículo 11, el anhelo de ser instruido. Enséñame, oh Jehová. Este hombre expresa el deseo de conocer, el deseo de descubrir, el deseo de enterarse de lo que no sabe. Cuando una persona abre la Biblia, quiere conocer a su Dios. No simplemente leer acerca de Dios, pero quiero conocerte. Quiero establecer una relación personal contigo. ¿Qué clase de Dios eres? ¿De qué manera me debo aproximar a ti? ¿De qué forma glorifico correctamente tu nombre? ¿De qué manera tengo el privilegio de nombrarte sin caer en blasfemia? De poder exaltarte como mereces. ¿De qué manera te relacionas tú, Dios, conmigo? ¿Cómo es tu carácter? ¿Tus cualidades? ¿Qué clase de amor es el tuyo? ¿Cuál es tu justicia? ¿Cómo encaja mi vida en esa justicia? Conocer a Dios, hundirme en la grandeza de Dios, empaparme de quién es, descubrir a Dios. Jesús, cuando vino a este mundo, vino para revelarnos a Dios. Es el Dios que se acerca a nosotros. El libro de Hebreos dice que Dios en el pasado nos habló a través de los padres de diversas maneras, pero en este último tiempo nos habló en el Hijo. Nosotros contemplamos la gloria de nuestro Dios en el Hijo. Pero nuestro conocimiento es tan escueto, tan magro, miserable, que llegamos al punto de usar el nombre de Dios blasfemándolo, pisoteándolo, como este famoso predicador que dice semejante barbaridad. Y tenemos un séquito de gente que lo elogian, lo aplauden y dicen, eso es palabra de Dios. Por favor, por favor. Cuando dice, oh Jehová, en esa oración, no lo pase de largo. Es muy importante esa expresión. Podría haber dicho, escúchame, pero él expresa con su alma quién es Dios. Quiere que sea el Señor su maestro, que sea Dios quien lo instruya. Y esto hoy es de vital importancia. Nosotros no decimos, oh Jehová, como este hombre. Nosotros queremos que los hombres mortales nos enseñen y nos enseñen cualquier cosa. Enséñame, maestro, enséñame, pastor, enséñame, apóstol o profeta. Y lo que hacen es vomitarnos basura en lugar del consejo sabio de Dios. Nosotros estamos entregando nuestros oídos a ser enseñados por hombres y mujeres que encima son incompetentes para hablarnos de las cosas de Dios. Siquiera nos enseñaran la palabra de Dios, pero no, nos enseñan cualquier cosa. Y nosotros vamos detrás de estas personas y les mantenemos sus vidas con nuestras ofrendas. David quería ser instruido por su Dios, la palabra de Dios, y se hundía en ella, meditaba en ella. No solamente el anhelo de ser instruido, pero número 2, el anhelo de ser encaminado por la palabra de Dios. Versículo 11 dice, enséñame tus caminos. Y luego agrega, caminaré yo en tu verdad. Hay mucha gente que mete información en la cabeza, pero la palabra de Dios no es simplemente para escucharla, para meditar, sino para poder aplicarla a cada una de nuestras vidas. Un alma afligida que no aplica la palabra de Dios se va a quedar en la aflicción, no va a salir de ese pozo, de ese hoyo de desesperación. Necesitamos tomar nota del consejo de Dios que nos dice, bueno, ahora que te encuentras así, vas a hacer esto. Y es cuando aplico el consejo de Dios que vemos los resultados favorables. La determinación de poner en práctica todo lo que Dios nos enseña. Y no se trata entonces de adquirir un montón de información que nos infla la cabeza hasta que revienta de conceptos. No, Señor, es algo que debemos guardar en el corazón y que mueva nuestros pies y nuestras manos. Caminar en un contexto hostil o de violencia, como se está dando en este caso, donde el alma pasa por momentos difíciles, no hay mejor cosa, no hay mejor táctica que aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Este hombre no se rinde.
David era un fenómeno. Nunca se rendía, nunca se daba por vencido, no se abandona a la angustia, decide tomar cartas en el asunto y actuar debidamente como Dios lo requiere. Qué fenómeno que era. Pero era un fenómeno porque su Dios era un fenómeno. Número 3, el anhelo de atender la verdad de Dios. Y ahí pongo el énfasis. Caminar y atender la verdad que es de Dios. Versículo 11 dice, enséñame tu verdad. Vivimos en un mundo, no sé cómo llamarle hoy, vivimos en una sociedad actual relativista donde cada uno es dueño de su propia verdad. Construimos nuestras verdades. Ya hoy día no se sabe qué es verdad, qué es mentira. En este diálogo de la identidad de género que tenemos en la actualidad, yo a veces no sé cómo manejar este asunto, porque la verdad, vivimos en un idiotismo intelectual que es espeluznante. Una persona que se levanta y dice, yo me percibo de cierta manera, me percibo zanahoria. Y la gente tiene que decir, sí, bueno, si usted dice que es una zanahoria, es una zanahoria. No interesa lo que diga la biología. La biología de la persona dice que no es una zanahoria, pero la persona dice, soy una zanahoria. ¿Quién tiene razón? ¿Cuál es la verdad? Usted habla con la gente hoy y dice, no, la persona cuando se percibe como quiere, esa es la verdad, es su verdad y hay que respetarla. Pero escúchame una cosa, ¿en qué mundo vivimos? Que alguien pare la tierra si me bajo, porque realmente vamos para cualquier lado. Es una cosa de locos. ¿A qué llamamos verdad? No tenemos ni idea qué quiere decir la palabra verdad. Cuando agarramos ese sustantivo y lo definimos, ¿qué quiero decir con la palabra verdad? ¿Qué es la verdad? La gente no sabe ni definir el concepto. Sin embargo, se hacen maestros de la verdad. Pero por favor, este señor, David, era un hombre que tenía quizás no 2, sino 3 dedos de frente. A nosotros no tenemos ni uno en la actualidad. Era un hombre que buscaba la verdad y la verdad que emana de Dios, no de hombres mentirosos que claman verdad, algo que es totalmente falso. Este hombre anhelaba que Dios le enseñe cuál es el camino verdadero de las cosas. Hoy hay mucha gente que en lugar de caminar en la verdad, sigue en la senda del fraude, de la mentira y lo peor de todo, blasfemando el santo nombre de Dios, que es nombre sobre todo nombre. Y la gente a eso le dan el aplauso diciendo, esa es la verdad de Dios. La gracia de Dios es como la prostitución. Esa es la verdad santa venida del cielo. Por favor. Número 4, el anhelo de ser afirmado. Dice este hombre en el verso 11, afirma mi corazón. El anhelo de afirmarse, de que Dios lo plante, lo confirme. Una persona que quiere ser asentada, cimentada correctamente. Situaciones como las que atravesaba David en estas horas tienen la tendencia de apagar o desanimar al corazón. Y es por eso que este hombre en su oración dice, tú Dios, afírmame, porque mis piernas tiemblan ahora con esta situación. Ser afirmado, pero ¿quién lo va a afirmar? ¿Sus enemigos? ¿Los dioses que no son? ¿Los vecinos? No, Señor, este no va a perder el tiempo con esas cosas. Él va y dobla su rodilla a Dios y dice, tú Dios, afirma mi corazón, un corazón que se está haciendo agua. Santiago, cuando escribe su carta general a los creyentes que estaban dispersos por causa de la persecución, decía que nos gocemos cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Pero más adelante este hombre dice en el capítulo 1, verso 8, el hombre de doble ánimo, el corazón inconstante. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, en todo lo que hace. Un corazón endeble, que no está afirmado por la palabra de Dios, es un corazón que va a patinar en todos los emprendimientos que encare. Como cristiano, como esposo, en su trabajo, como vecino, va a ser una persona inestable, su corazón va a andar de acá para allá. Y ni hablar cuando se trata de las ideas y las doctrinas y las filosofías que dan vuelta. Vamos a estar picando acá y allá, vamos a agarrar todo y no vamos a agarrar absolutamente nada. Hoy vivimos en una sociedad confundida que no sabe ni dónde está parada. No tenemos convicciones claras.
Y eso se ha metido dentro de la iglesia. Tenemos una carencia de convicciones que es alarmante. Corazones endebles, corazones fluctuantes. Un día están acá y otro día están allá. La persona que con las cosas de Dios es inconstante va a ser inconstante en todos sus caminos. El escritor de Hebreos en el capítulo 13, verso 9 dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. No la gracia que predica este señor que es comparable a una prostituta. No, Señor, la gracia pura y cristalina de Dios, de un Dios todo santo y todo bendito. Entonces, cuando nosotros usamos debidamente la palabra de Dios y somos enseñados por ella, podemos debidamente alabar con todo el corazón. Versículo 2 en la primera parte. Alabar a Dios de la manera que corresponde, con el corazón, no con la boca. La gente dice cosas de Dios, pero Dios quiere que le alabemos con el corazón, con el espíritu. Busca adoradores verdaderos que adoren en espíritu y en verdad. Un corazón podrido lo único que va a hacer es vomitar pudrición de su boca, aunque use el nombre de Dios. Tiene que ser un corazón puro, el que habla a un Dios puro, verdades puras, verdades sinceras. No solamente va a estar en condiciones de alabar debidamente a Dios, pero también va a poder glorificar su nombre para siempre. Versículo 2 en la segunda parte. ¿Y cuáles son las razones? Bueno, dice este hombre, verso 13, tengo que ir cerrando. Porque Dios es un Dios misericordioso, un Dios que se compadece. Si este hombre ora y reconoce que Dios es un Dios de misericordia, y entonces adora y glorifica a Dios debidamente porque reconoce y entiende y experimenta la misericordia de Dios. Y número 2, verso 3 en la segunda parte, porque Dios libra el alma, tu alma, mi alma, de la muerte. El último de los enemigos. El alma, por más que se sienta gozosa aquí abajo, si no ha arreglado las cosas con Dios, no puede escapar de la muerte eterna, la muerte que es destitución de la bendita gloria de Dios. Un Dios que escucha, un Dios que es único, un Dios que instruye. David aprendía fielmente de la palabra de Dios y ese aprendizaje, y esto es lo lindo, motivaba a este hombre a pesar las problemáticas de la vida y podía salir adelante, porque era un hombre que podía apelar a Dios, un hombre que podía glorificar a Dios y un hombre que podía aprender de Dios. Aprender de Dios cuál es el camino a seguir en la vida. Aprender de Dios cómo transitar ese camino. Y por último, aprender por qué caminar ese camino que Dios pone delante de nosotros. El anhelo de aprender. Hermano querido, ¿tiene usted ese anhelo que tenía David de aprender de la palabra de Dios? ¿Lo tiene realmente? No me lo tiene que responder a mí, eso es entre usted y Dios. Pero ¿tiene usted la pasión por aprender lo que la Escritura tiene para él? Por eso desgloso este pasaje. Le estoy abriendo este texto, esta oración de David, para que la Escritura te hable a tu corazón. Que Dios te instruya a ti. Olvídate del que está parado adelante. Tenemos esta manía, no sé por qué los hombres, de estar poniendo los ojos en los que nos hablan adelante. No, Señor, pon los ojos en Cristo por el amor de Dios. Abre tu corazón a la Escritura, no a los hombres que te hablan. Estamos llenos de maestros falsos que nos dicen cualquier cosa. Abramos el corazón a las Escrituras. Dejemos que el consejo de Dios nos bañe con su gracia, para que podamos llegar a ser y a experimentar a Dios como David lo experimentaba en una forma tan especial. Ese es el aprendizaje que va a ministrar verdaderamente tu alma en medio de las aflicciones, para ser consoladas debidamente por la gracia y el poder de Dios.
El aprendizaje, no lo rechaces, tiene un valor central e importante en tu vida. Ven a la iglesia, ven a la escuela dominical. En la semana abre tu Biblia, hazle preguntas, agarra un papel y un lápiz, escucha buenos maestros, lee libros. Tenemos un grupo de personas acá que están estudiando teología sistemática, dígame, un asunto académico, un manual enorme, y se vienen cada 15 días a escuchar, a disertar, a hundirse en las ideas que emanan de las Escrituras para enseñarnos de Dios. Que yo admiro eso. Gente que en lugar de estar distrayéndose con tonterías, invierten el tiempo para aprender más de las cosas de Dios. Dijo el británico Edward Benjamin Britten: aprender es como remar contra corriente. En cuanto se deja, se retrocede. Si dejas de aprender, vas a ir para atrás. Pero si te dejas enseñar por la palabra de Dios, tu vida va a ir hacia adelante. Y por último, decía Tales de Mileto, que no era un creyente, vuelvo a repetir, era uno de los milesianos que, lucharon contra el mito. Pero dijo: el placer supremo es obtener lo que se anhela. Escuche bien eso. No era cristiano, ni judío. Pero dijo: el placer supremo es obtener lo que se anhela. Bueno, David anhelaba aprender más de las cosas de Dios y cómo caminar en ellas. Ojalá, mi deseo, hermano querido, mi anhelo, amén de estudiar la Biblia, es que todos ustedes puedan tener el mismo sentimiento que David, que podamos anhelar la instrucción de Dios a nuestras vidas a través de su santa palabra. Y es el estudio de la palabra la que nos llevó a Cristo Jesús, para que contemplemos su persona y su obra, que fue derramada en la cruz para salvarte, y ahora como hijo de Dios poder conocer a tu Padre en dimensiones y alturas que no puede alcanzar nadie que de la eterna y bendita salvación. El anhelo de aprender. Padre, gracias por haber preservado esta hermosa oración, que se podría haber quedado en el anonimato si este hombre no era movido a escribirla. Hubiese sido una conversación entre él y tú, Señor. Pero lo moviste en el corazón para que se siente a escribir esto. Y hoy encontramos bendición y aliento para nuestras vidas. Tú eres un Dios que escucha. Tú eres un Dios glorioso. Y eres un Dios que instruye. Ayúdanos a aprender. Y no solo a aprender, sino a reflexionar, a meditar en lo que aprendemos y luego aplicarlo a nuestras vidas. Porque de esa manera, Señor, podremos vivir, pensar y sentir de acuerdo al criterio de tu santa y divina voluntad. Gracias por Cristo Jesús, que nos dio el acceso a tu presencia sin temor y con reverencia para sentarnos a los pies de nuestro divino Maestro. Ayúdanos a tener ese vivo anhelo de aprender que tuvo David, porque te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén.